Vamos a dar ya la bienvenida a nuestro asesor empresarial y tributario Aldo Vargas, que nos acompaña hoy para hablar justamente sobre el sector minero y su aporte al gobierno, al Estado en este caso. Aldo, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hablar del tema que ahora está candente, que es el tema minero. Que no se soluciona hasta el momento y ya son desde el 30 de agosto que estamos en esta situación y aparentemente no se vislumbra una solución, un arreglo donde ambas partes estén satisfechas. Efectivamente, cada uno está pugnando por su lado, pero hay que ver el trasfondo. ¿De dónde viene esto? Esto viene de la relocalización que ocurrió con el decreto supremo 21060, a lo que los mineros que estaban trabajando para la Comibol bajaron los precios internacionales y bueno, tuvieron que ser cesados. Entonces, como compensación, les dejaron organizarse en cooperativas. Y estas cooperativas, como son de carácter social, tienen ciertas ventajas tributarias. ¿Ya? Ahora, ¿cómo tributan ambos sectores? Bueno, sabemos que los cooperativistas no tributan en realidad, ¿es cierto eso? Ya, el sector minero en Bolivia tiene el siguiente tema de tributación. Ya, son dos tipos, el IUE, que pagan, el impuesto a las utilidades. Exacto, impuesto a las utilidades de las empresas y la alícuota adicional de impuesto a las utilidades de las empresas. Ahí está el fuerte, ahí está el grueso. ¿Ya? Después están las regalías mineras. Ahora, ¿por qué se paga una alicuota? ¿En qué casos se paga esta alicuota? Esto, no sé si se acordarán, nosotros lo hemos hablado ya al principio de año cuando hablamos del tema minero. Esta alícuota adicional se paga sobre las utilidades extraordinarias del precio de venta promedio de mercado. Ya. Entonces, cuando las empresas tienen utilidades adicionales extraordinarias, como los bancos, ¿recuerdan que hablamos también? Así los bancos tienen ingresos extraordinarios. Bueno, lo mismo se empezó con los mineros. Los mineros empezaron a tener utilidades extraordinarias y a que los precios de los minerales subieron. Entonces, cada uno, de acuerdo al concepto de política del Estado, tiene que tributar de acuerdo a su capacidad. Entonces, ellos tenían capacidad de tributar. Ya. Entonces, se creó la alícuota adicional. Ya. Eso es en tema impositivo. Luego están las regalías. Las regalías son por otro concepto. Claro, eso es también una especie de impuesto, pero la regalía tiene una connotación especial. La regalía es la extracción de un recurso natural del Estado, es decir, no es renovable. Los yacimientos gasíferos, los yacimientos petrolíferos, los yacimientos mineros no se van a renovar. Entonces se paga, todo el mundo paga las regalías. ¿Ya? Y las regalías están de acuerdo a una tabla que da el Ministerio de Minería. Ya. En este caso, por ejemplo, la de estaño es más o menos el 4%. Sobre las ventas, hay dos tipos de regalías. Las regalías ad valorem son las que nos interesan. Las regalías ad valorem son las regalías que pagan sobre la venta de los minerales a precio de comercialización. Es decir, si yo lo vendo más caro, bueno, pago más regalías. Pagas más, ¿cierto? Ya. Tenemos un cuadro en pantalla. Así es. Ahí tenemos los impuestos de la minería en Bolivia. La minera estatal, que básicamente es Comibol, paga regalías mineras que varían entre el 1 al 7%, como ya les dije, el zinc es más o menos el estaño es 4% más o menos, el IUE y la alícuota adicional del 12.5%. La minería privada, que son las empresas constituidas de acuerdo al Código de Comercio, pagan el IUE y la regalía minera y la alícuota adicional, pero las cooperativas solo pagan regalías. ¿Por qué esas diferencias? Claro, porque como es de carácter social, por decreto están exentas de pagar estos impuestos. Ya, y cuando hablamos de carácter social, quiere decir que han dado la posibilidad de que se empleen estos mineros. Exacto, porque ellos han sido relocalizados. Ya. Entonces, no había cómo absorberlos por parte del Estado. Pero ya nos decía Humberto Cayoja que en mejores condiciones trabajan los de las cooperativas que los asalariados cuando hablamos de tecnología, por ejemplo. Exactamente. Están incluso apoyados por privados, ¿o no? Bueno, como decía Humberto, el 58% está en manos de las cooperativas. No hay un solo departamento en Bolivia que no tenga cooperativas. ¿Ya? Es decir, ellos pagan 43 impuestos y regalías, 43 millones de bolivianos el año 2011. A lo que el 14% está en, ya sea Minera San Cristóbal, Pan American Silver, todas ellas, y pagan más de 110 millones. Es decir, hay una diferencia, pero ciertamente increíble. Y Comibol, bueno, también paga 9 millones. En realidad, las empresas privadas son las que más están aportando en el tema minero.
Ya. ¿Ya? También tenemos otro cuadro ahí que vamos a ver sobre las recaudaciones por impuestos mineros. Miren, tenemos en el sector estatal y privado, tenemos únicamente aproximadamente 16,000 trabajadores que aportan en millones de dólares, 462 millones el año 2011. ¿Ya? Y los cooperativistas, que son más de 120,000, aportan con 44 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que el 91% del aporte de la minería lo hace la estatal y los privados. Si separamos la estatal de los privados, obviamente los privados son claro, los que los más privados son los que más aportan, porque el aporte estatal es básicamente un 4% sobre este 91%. Ahora, ¿cuántas empresas privadas hay? Las empresas privadas en Bolivia que se dediquen a la minería, ese dato específicamente no lo tengo, pero no son muchas. Conocemos a las grandes, ¿no? Tenemos a Pan American Silver, tenemos también pequeñas en todo lo que es el norte de Potosí, y se van asociando. Pero, ahora, ¿cuánto representa porcentualmente hablando el aporte que es el sector minero al fisco en general en relación a los otros sectores? ¿ya? Lo que más aporta al erario nacional son los hidrocarburos y la minería. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de más de 110 millones que se está aportando por el tema de minería, sumados a los 43 millones de las cooperativas y a los 9 millones de Comibol, tenemos más o menos 150, casi 200 millones de bolivianos. Es decir, es un aporte fuerte, que podría duplicarse o triplicarse tranquilamente si es que el sistema cooperativo tuviera que organizarse de una manera de acuerdo al Código de Comercio Empresarial. Claro, debería ser. Exacto, y como decía el señor Cayoja, ellos tienen un ingreso de 14,000, es decir, 2,000 o 1,500 dólares al mes aproximadamente, ahora que el dólar tiene un precio alto por los minerales, ¿no? Entonces es un ingreso razonable que deberían tributar, a lo que, como están trabajando ahora, están exentos de tributación en el tema ese de las utilidades. Bueno, acorde con lo que va sucediendo en el ámbito internacional, deberíamos responder, ¿no es cierto?, porque estos precios no se van a mantener para siempre, en algún momento vamos a bajar, y es que es así como se maneja estos temas. ¿Cómo va ahora la proyección para este año en cuanto a las regalías y a los impuestos que está pagando el sector? Ya, tenemos el siguiente cuadro, que es el análisis de recaudaciones por impuestos mineros de la gestión 2012. ¿Ya? Esto es del último semestre. En el tema estatal y privado son 141 millones de bolivianos, más o menos se mantiene. Y los cooperativistas han bajado a nivel global en todos los departamentos a 17 millones, es decir, están pagando menos impuestos. ¿Y por qué? Pero están ganando más dinero. ¿Ya? Entonces hay una lógica que ese tema de la exención les beneficia cuando los precios suben. Cierto. ¿Ya? Pero cuando los precios bajan también es un paliativo, ¿no? Ahora bien, eso quiere decir que el 90% lo sigue aportando el Estado y los privados, y el 11% lo está aportando los cooperativistas. En el caso específicamente del sector que está en conflicto, la Comibol está aportando con 4.5 millones y los cooperativistas con apenas 0,2, es decir, 200,000 dólares nada más. Bueno, ¿qué dice al respecto la nueva ley minera propuesta? Se habla del tema impositivo, por supuesto. ¿En la nueva ley se hace una propuesta? Ya, el tema minero, efectivamente se hizo una convocatoria para ver específicamente el tema tributario minero, ya que como hemos visto en los cuadros, hay una desproporcionalidad, pero aquí hay que tomar varios factores en cuenta, ¿no es cierto? Si bien cada uno tiene que tributar de acuerdo y en proporción a su ingreso, también está el factor social. ¿Ya? Esta gente tiene que prevenir y ahorrar dineros cuando los minerales bajen. Cuando los minerales bajen, llega una baja, este número elevado de cooperativistas que tenemos, evidentemente va a ir reduciendo. Entonces, todos estos detalles tienen que conjuncionarse y coordinarse tal que no tengamos problemas a futuro. Y como decía nuestro entrevistado anterior, no podemos absorber de nuevo lo que se ha relocalizado antes. ¿Por qué? Porque va a suceder exactamente lo mismo. El costo fijo del Estado va a subir de tal manera que ya no va a ser sostenible ni rentable
hacer la explotación minera. Por lo tanto, otra vez lo van a lanzar a la calle. Entonces, hay muchos factores que tomar en cuenta. Ahora, si analizamos los últimos 10 años, por ejemplo, ¿cuál ha sido el comportamiento de la tributación del sector en función, por supuesto, a los precios, ¿no?, a cómo ha ido comportándose el mercado? Ya. Anteriormente, más o menos por el año 2000, hubo lo mismo, hay alzas y bajas, ¿no? Hubo una alza. Después vino el tema de la relocalización. ¿Por qué? Porque los minerales bajaron y simplemente no era sostenible para el Estado mantener a tanta planilla de trabajadores. Por lo tanto, fueron relocalizados. Y ellos empezaron a ganar y a trabajar solamente para sostenerse. De ahí que fue el paliativo de eximirlos del impuesto a las utilidades. ¿Ya? Solamente, obviamente, el pago de la extracción del mineral debía ser pagado. Pero bueno, eso no es muy significativo. Otra vez viene el boom de la minería y ahora que especialmente estos últimos años, estos últimos 5 años, están subiendo los minerales, están manteniéndose, se está usando más los minerales que nosotros tenemos, wolfram con la cooperación coreana, estaño, inclusive cobre estamos vendiendo nosotros. Entonces los precios están bien y es una época de bonanza, pero esto no va a durar para siempre. Entonces tenemos que tener una ley que tome en cuenta estas subidas y bajadas para el efecto social. Las personas van a tributar más en el momento en que están ganando más y deberían tributar menos en el momento en que están ganando menos. Una cuestión así es. Esa es la lógica, ¿no? Esa es la lógica. Pero en todo caso, este es el meollo, digamos, del asunto, del conflicto que está ahorita suscitando el sector minero. En realidad, el trasfondo de este conflicto es justamente que unos están ganando más sin tributar, mientras los otros están ganando menos tributando. Entonces, obviamente, los cooperativistas no van a querer ser asalariados porque no les conviene, y los asalariados quieren, en este caso, la Beta Rosario, explotarla ellos solitos porque saben también que tiene muchas potencialidades. Pero si no sé, si de alguna manera se tocara justamente como punto de partida el análisis del tema impositivo en ambos sectores, creo que a partir de ahí podríamos construir algo positivo, algo para dar soluciones sobre todo, ¿no? Claro, los mismos asalariados deberían darse cuenta que si absorben la masa de los cooperativistas, su planilla va a ser muy pesada, la carga va a ser muy pesada y ¿cuánto tiempo podrá sostenerse? No sabemos. Evidentemente los cooperativistas no quieren, ellos ganan. Y los cooperativistas también deberían tener un poco de conciencia, digamos, ¿no? Y empezar a tributar, yo creo, ¿no? Es lo lógico. Claro, en la época alta, bueno, deberían haber unas modificaciones, unas resoluciones modificatorias para que aprovechar de que mientras están ganando más, bueno, aportar un poco más al Estado. Bueno, Aldo, muchísimas gracias por acompañarnos, como de costumbre, siempre ayudándonos a entender lo que está sucediendo en los temas coyunturales que son de importancia para la población en general. Gracias y hasta la próxima semana. Bueno, muchas gracias y bueno, será en la próxima semana.